en algún momento se ve afectado también por la falta de dinamismo del gasto del Estado. De hecho, tú ves que en el tercer trimestre del año, la cifra del Banco Central demuestra que el consumo privado, que había crecido un 6.9 en el primer trimestre, un 6.2 en el segundo trimestre, había caído apenas 1%, o sea que era ya tiempo de que pudieran entrar recursos frescos. Yo creo que eso nos muestra, esas cifras que publica Olga ahí, nos demuestra por qué era tan vital poder conseguir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo, tener la conclusión, que es el mensaje que debe quedar en los amigos, de que si aislamos la inversión pública, el efecto se estaba viendo un crecimiento por el lado privado, que es también un poco, que es sobre el que influye la política monetaria y donde se mide la efectividad. Claro, por eso que cuando la cifra del incremento del crédito es sobre el crédito de moneda nacional al sector privado. La consistencia y la coherencia que tú requieres para demostrar que la política monetaria fue efectiva en mantener la economía a flote. ¿Por qué? Porque el crecimiento y la flexibilización monetaria logró estimular el consumo privado, que fue apoyado a su vez por el crédito de las instituciones financieras o instituciones de intermediación. Es el ciclo. Esa es la consistencia. Se creó. Yo creo que es ahí donde hay que ser muy justo con esta parte de la política. Eso también es la demostración de que fue profundamente injusto dejar recaer todo el peso del esfuerzo de política económica desde el inicio del 2008 hasta la fecha de que estén entrando ya recursos para que el Estado pueda gastar. Realmente todo ha sido a base de un esfuerzo realmente enorme que se hizo del lado de la política monetaria, porque el problema fue que del lado de la política fiscal el año pasado se sobregastó y este año entonces como no había los recursos, obviamente no pudo haber este crecimiento. Hay un punto ahí que realmente hay que reconocer que fue una falla del gobierno. Se perdió mucho tiempo en hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este programa y mucha gente del país, muchos empresarios, abogaron porque ese acuerdo se suscribiera mucho antes de lo que las autoridades decidieron hacerlo. Incluso el mismo gobernador del Banco Central. Yo creo que hay que ser justo en esto. Incluso el gobernador creo que el secretario de Economía y Planificación estaban en la línea de que se hiciera el acuerdo, pero el secretario de Hacienda se oponía y lo decía públicamente. Y eso creó una situación que parece ser que dilató mucho la toma de una decisión tan importante. Y por eso hubo un retraso significativo en el flujo de recursos financieros al gobierno para que pudiera apuntalar con más tiempo las actividades económicas. Yo creo que esa es una experiencia que hay que aprendérsela, porque hubo mucha gente que habló, y ahí en el caso del secretario de Hacienda parece que lo que primó fue la parte política y se dejó de lado la decisión económica que había que tomar en ese momento. Al final, gracias a Dios, las autoridades tomaron la decisión y se hizo el acuerdo, y ahora yo pienso que están más contentas que de lo que en cierta medida pudo haber sido, debido a que el acuerdo ha sido más beneficioso. Y lo que era el temor en ese momento de que el acuerdo fuera restrictivo, como en ocasiones anteriores, ahora resulta que no, que es un acuerdo expansivo, donde se le está dando recursos a la economía dominicana y a otras economías del mundo, porque es una política que viene de fuera, para que haya una expansión y un aumento del gasto. Pero, gracias a Dios, todo esto está superado. Ahora ya lo que estamos es mirando hacia el futuro, a ver cómo nos vamos a desenvolver. Y yo creo que las condiciones están dadas para que la mejoría se vea y se consolide lo que ha sido este crecimiento que se ha logrado en estos primeros meses del año 2009. Nos vemos en breve. Amigos y amigas de Agenda Económica, continuamos este conversatorio súper interesante con el amigo economista Rolando Reyes, su gerente técnico del Banco Central, y queremos ya en este segmento redondear, Rolando, cómo tú, desde el punto de vista ya del acuerdo firmado, de los resultados enero-septiembre, de los beneficios que implicará ese acuerdo en términos de consolidación fiscal, sostenibilidad de deuda pública, de fortalecimiento del marco institucional,
¿Cómo tú avisoras el 2010 desde el punto de vista de la economía dominicana? Bueno, hay que tomar en cuenta que el impacto expansivo de la política fiscal, aunque se está iniciando ya a finales del 2009, sus efectos reales se van a notar ya en el primer semestre del 2010. De hecho, toda la programación del Fondo Monetario Internacional y el mismo programa monetario del Banco Central para el 2010 tiene como punto de partida el supuesto de que el primer semestre del año 2010 va a estar sometido a la influencia bien fuerte, bien intensiva, de una expansión importante del gasto público. Así que yo creo que se puede esperar un 2010, todo el 2010, también el segundo semestre, pero menos intensamente que el primero, de un crecimiento importante. De hecho, lo que se está planificando, lo que se está esperando, es que la economía crezca en el 2010 según... 3.5%. Bueno, más o menos. Exactamente, o sea... Puede ser un poco todos esos más. pronósticos Sí. no dejan de ser pronósticos y supuestos. Conservador. Muy conservador. El presupuesto es sumamente conservador, Sí. hasta de forma casi asombrosa, porque habla de 2.5% de crecimiento apenas. Sí. No, yo el creo presupuesto del que... 2010, que Sí. eso nos parece una bola baja. Yo creo que en el caso del presupuesto hay ahí una intención expresa, Henry, de ser conservador, por la experiencia del 2009. Es decir, la caída en los ingresos Fue muy importante. y quizás una proyección más que muy optimista, por lo menos moderadamente optimista. Pero bueno, la idea fundamental es que yo creo que el 2010 tú puedes esperar un crecimiento importante. Todavía incluso por debajo del potencial, pero ya todavía muy por debajo importante. del potencial, pero mayor que el 2009, con una situación muy importante de fondo. Es que por el lado de la balanza de pago tú no tienes una restricción a ese crecimiento, todo lo contrario. Es decir, hay un fortalecimiento de las reservas internacionales porque el importante. financiamiento, la expansión del gasto que se va a registrar en el 2010 viene financiada con recursos externos. Es decir, no hay una restricción de recursos externos, de balanza de pago, que te diga a ti que ese crecimiento no va a estar financiado en términos de sus importaciones, de las importaciones que requiere. Y eso entonces augura estabilidad relativa de la tasa de cambio. Y por otro lado, tú tienes que, como todavía la economía no entraría a un crecimiento por encima del potencial, las presiones inflacionarias tampoco serían importantes en el 2010. O sea, yo creo que la población en sentido general, los empresarios, los consumidores, puede esperar un 2010 de un crecimiento mayor que el 2009, pero con un afianzamiento de la estabilidad macroeconómica todavía mayor que el del 2009. Es nuestra opinión. Orlando, considerando la condición de que la economía dominicana es muy abierta y depende en gran medida de su demanda externa para su reactivación, para la reactivación de las exportaciones de bienes y servicios, y considerando una información que se está manejando en estos días en los medios de comunicación, en el sentido de que el presidente de Estados Unidos y el Congreso de ese país están considerando reinvertir, o sea, retornar a la economía real, en este caso no a la financiera, a los recursos que le han devuelto los bancos que fueron ayudados en la crisis financiera, en aquel plan que se llevó a cabo a principios de este año, ¿no? y el año pasado. Eso con la idea de crear empleo, de reactivar la recuperación del empleo en Estados Unidos. El presidente Obama ha dicho que se va a hacer un esfuerzo importante en la micro y pequeña empresa, porque él mismo expresa que esos sectores son generadores de mucho empleo. Entonces, si uno conecta eso con lo que son las expectativas que estamos comentando de lo que pudiera ser el desenvolvimiento de la economía dominicana en el curso del año próximo, 2010,